Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reporte de transacciones bancarias. El superintendente financiero nos contará cómo se está moviendo el dinero a través del sistema bancario, cuáles transacciones son las más usadas por los colombianos y cómo van los alivios financieros a los deudores. Alcaldes preocupados. Hay polémica por el uso que el gobierno está haciendo de los recursos de los municipios y los departamentos para atender la emergencia. Les contaremos qué dicen los alcaldes y qué dice el gobierno nacional. Reversa en la industria. Por las actuales dificultades económicas, algunas compañías que incursionaron en la industria de la marihuana medicinal en Colombia están echando para atrás. Les tenemos la movida empresarial. Y desde que comenzó la emergencia económica y la cuarentena en Colombia, empezó también un cambio en los hábitos de los usuarios financieros y de las mismas entidades bancarias. Saludo por eso a esta hora de la noche, agradeciendo su participación en Signo Pesos al superintendente financiero de Colombia, el doctor Jorge Castaño. Doctor Castaño, bienvenido, gracias por atendernos. Víctor, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y con todos los televidentes. También un saludo muy especial. Doctor Castaño, ¿cómo ha cambiado esa forma de interactuar de los colombianos con la banca? ¿Cómo nos comportábamos antes y ahora cómo nos estamos comportando en cuarentena? Realmente la cuarentena ha traído unos cambios en los comportamientos de los consumidores financieros. En efecto, estamos viendo cómo los canales virtuales, los canales que son no presenciales, están teniendo una alta demanda y una alta transaccionalidad diferente a lo que vemos en un día normal. Básicamente todo lo que tiene que ver con las páginas web, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en los teléfonos móviles, son los dos canales que más volumen de transacciones están presentando versus un día normal, con unas tasas de cerca del 150, 160% aproximadamente en ese comportamiento. Un día normal estamos moviendo o se está moviendo el sistema financiero cerca de 15, 16 billones de pesos y de esto el 50% se está moviendo a través de página de internet y página o a través de las aplicaciones móviles. Doctor Castaño, ¿existe como en el ambiente una percepción de que en estos tiempos de cuarentena los bancos no están entregando créditos? ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Sí están prestando a las empresas y a las personas? Por supuesto, hay un cambio en el apetito de riesgo de las entidades financieras. Las medidas que el gobierno nacional ha tomado son bastante asertivas en términos de extender garantías que van desde el 60, 70, 80 y hasta 90% para créditos otorgados a trabajadores independientes, a pequeñas y a microempresas. Por supuesto, estas líneas van a permitir a partir de la próxima semana poder fluir mucho más crédito hacia la economía. Sin embargo, en la información que tenemos en la Superintendencia Financiera, con rezago a la semana anterior, que fue una semana de 3 días aproximadamente, nosotros hemos visto un total de desembolsos por cerca de 4.7 billones de pesos. De esos desembolsos, en su gran proporción, han estado dirigidos no solamente a personas naturales, sino también a empresas. Entonces, el crédito está fluyendo, pero necesitamos más velocidad, necesitamos que se avance rápidamente a poderle otorgar facilidades de liquidez y con las medidas que se han adoptado desde el Fondo Nacional de Garantías y otros bancos de segundo piso, seguramente veremos un mayor crecimiento en estos datos de desembolso. ¿Pero qué les dicen los bancos a ustedes, al gobierno nacional? Sí van, sobre todo la queja viene por el lado de las pequeñas y medianas empresas que van a los bancos y no encuentran créditos para poder pagar, por ejemplo, sus nóminas. A partir de la próxima semana, ¿qué les han dicho los bancos comerciales? ¿Sí empezarán a destinar más recursos? En efecto, estamos esperando la implementación de las medidas adoptadas por el Fondo Nacional de Garantías. Ya se aprobaron en sus juntas directivas, ya están en el proceso operativo y ahora lo que viene es que se puedan empezar a hacer los análisis de riesgo de las diferentes empresas que van a solicitarlo. Nosotros sí esperamos que a partir de la semana entrante todas estas líneas empiecen a fluir más en el sistema financiero. Nosotros veremos que sí están desembolsando más créditos. Superintendente, ¿cómo van esos alivios tanto para empresas como para personas naturales? Todos esos alivios que anunciaron cada banco independientemente desde que arrancó toda esta cuarentena. ¿Qué cifras tiene?
Bueno, con corte al día de ayer, básicamente lo que estamos evidenciando es un número de más o menos 4.900.000 personas que ya tienen un beneficio entre personas naturales y personas jurídicas consistente en otorgarles un periodo de gracia. Más o menos son 6,5 millones de créditos que están siendo beneficiados con estos periodos de gracia o rediferimientos. Y el saldo de estas obligaciones está cercano a los 110 billones de pesos. Esto en estricto sentido es una muy buena noticia porque son alivios que le permiten a las personas flexibilizar su flujo de caja. Y está en todos los segmentos, no solo tarjetas de crédito, también lo estamos viendo en vivienda, en créditos hipotecarios, lo estamos viendo en empresas medianas, pequeñas y grandes. Estamos esperando entonces que con estas medidas de cerca de congelamiento de pagos de capital e intereses de 110 billones de pesos se pueda facilitar el flujo de caja de los hogares y de las empresas. Superintendente, no lo quiero dejar ir sin hacerle una última pregunta, pero de tipo un poco más macroeconómico. ¿Hay riesgo de que esta crisis económica que ya es evidente en el país se vuelva también una crisis financiera? ¿Cómo está la solvencia de los bancos? ¿Esa cartera crediticia cómo se podría comportar? ¿La cartera en mora se podría deteriorar hasta niveles preocupantes? Realmente hoy el sistema financiero ha logrado converger a unos estándares internacionales muy grandes en términos de solvencia. Recordemos que en Colombia la solvencia es muy cercana al 15.5% cuando el mínimo regulatorio es 9%. Tenemos un nivel de provisiones bastante adecuado y sobre todo tenemos capacidad de reacción. Y yo creo que aquí lo importante, nadie está hoy en capacidad de poder saber qué va a pasar a futuro ni en Colombia ni a nivel mundial, pero lo que sí tenemos certeza es que tanto desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista de las provisiones, de la gestión de riesgos, el sistema financiero está lo mejor preparado posible para poder enfrentar todos estos choques. Esperamos, por supuesto, como todos, una reactivación de la economía. Seguramente este año no será tan positivo como todos quisiéramos, pero definitivamente la capacidad de resiliencia y la solidez del sistema financiero nos permiten a todos los ahorradores tener la tranquilidad de que vamos a superar adecuadamente esta situación. Y ahí sí, una pregunta, porque usted habla de una última pregunta, usted habla de los ahorradores, los que tenemos plata, algún saldo en alguna cuenta de ahorro, ¿eso qué tan seguro está o no? Pues realmente el lugar más seguro para tener el dinero son los bancos. Hoy tenemos cerca de 460 billones de pesos en cuentas de ahorros, cuentas corrientes y CDTs. Y en cartera hay un cerca de 510 billones de pesos. En esa proporción, los bancos realmente, los ahorros del público se están respaldando adecuadamente con esa cartera. Por eso el mensaje que siempre hemos dado es, si usted puede seguir pagando sus obligaciones financieras, es lo mejor que se puede hacer, no solamente por el bienestar de sus propios o de los propios ahorradores, sino porque también es un espacio que se le puede dar o se le puede ceder a alguien que definitivamente sí necesite un periodo de gracia o una postergación de plazos. Los ahorros están bien protegidos. Todos en Colombia tenemos la posibilidad y la tranquilidad de saber que en el sistema financiero hay las mejores medidas desde el punto de vista prudencial y de requerimientos de solvencia y liquidez que hacen que sus recursos estén debidamente salvaguardados. Superintendente, muchas gracias, una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Es el superintendente financiero de Colombia. Más información, la ministra de Minas y Energía anunció plazos de pago en los servicios públicos para los estratos 3 y 4, los cuales son adicionales a los que ya se habían anunciado para los estratos 1 y 2. Las ayudas que se habían anunciado hace algunos días para los estratos 1 y 2 son las siguientes. El consumo básico de las facturas de abril y mayo se podrán diferir hasta en 36 meses y su pago posterior no tendrá ningún tipo de impuesto o sanción. Es decir, a partir de agosto se les empieza a cobrar un aproximado de 1.000 pesos adicionales en la factura habitual. El nuevo anuncio es para los estratos 3 y 4 y consiste en que las facturas que lleguen después del 27 de abril, correspondientes a los meses de abril y mayo, se les podrá diferir en 24 meses para el pago. Adicional a esto, tendrán un periodo de gracia entre junio y agosto, es decir, iniciarán el pago de la financiación a partir de agosto y al cobro posterior se les sumará únicamente la inflación, que corresponde a un aproximado del 3%. Pero, ¿qué está pasando en las casas con el consumo y qué piensan las personas respecto al pago? ¿Y le llegó más caro? Me llegó sí un poquito más costoso de lo normal. Pues probablemente sí, pero por lo que han dicho las ayudas de pronto pues puede quedar igual. ¿Qué espera usted de esas ayudas? Pues de pronto la rebaja el subsidio que ha dicho el gobierno o la alcaldía. Tocaría financiar alguna parte de pronto. De todas maneras hay que pagar o pagar. Postergué los créditos que estoy pagando para poder cumplir con lo básico, que es comida, servicios públicos, salud. Esto fue lo que le dijo al respecto la ministra María Fernanda Suárez a Noticias Caracol.
Al estrato 1 y 2, quienes no puedan pagar se le va a diferir a 36 meses y a cero costo. Simplemente el valor que no pudo pagar se divide en 36. Para el estrato 3 y 4, que es lo que estamos anunciando el día de hoy, que es un trabajo que también hicimos con el ministro de Vivienda para los temas de agua, lo que vamos a tener es que van a poder diferir el pago de la factura en 24 meses. Para estratos 5, 6 y establecimientos comerciales, van a poder hacer antes de la suspensión un acuerdo de pago con quien preste el servicio de electricidad en su zona. Adicional a eso, tenemos otra noticia que es muy importante, y es que el costo por kilovatio hora a partir de este momento va a quedar estable. El decreto también deja en manos de los mandatarios locales, según sus posibilidades económicas, un aumento en el monto de los subsidios de los servicios públicos o incluso asumir totalmente el pago de los consumos de los usuarios. En las facturas deberá ponerse la opción de que los usuarios hagan aportes voluntarios de dinero para ayudar a financiar la emergencia por el coronavirus. Y el gobierno y un grupo de alcaldes del país están transados en una lucha por recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales que el Ejecutivo Nacional, el gobierno, quiere tomar prestados para utilizarlos en la lucha contra la pandemia. El pulso entre los alcaldes y el gobierno nacional por los recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales se libra ahora en la Corte Constitucional, donde los mandatarios han expresado la inconveniencia de que el gobierno haga uso de estos recursos. El gobierno nacional tome esos recursos no solamente es injusto, sino que es una especie de incentivo perverso. ¿A quién no se los van a tocar? A quien no logró tener semejantes ahorros. Insistimos en que el gobierno nacional no puede seguir tomando decisiones en un escritorio en Bogotá. Está desconociendo que como autoridades locales somos el contacto directo entre las comunidades y el territorio. Los mandatarios le piden a la Corte no avalar el artículo donde el gobierno toma estos dineros que son de las entidades territoriales, pero que administra el Ministerio de Hacienda. Esta es una crisis descentralizada de los territorios donde los alcaldes estamos actuando sin recursos, y por esto le solicitamos al señor presidente y al gobierno que nos dé la mano en materia de recursos y que no nos quite lo poco que tenemos. Durante una entrevista con el portal Quién y Qué, el presidente Iván Duque explicó que esa plata se toma prestada y se pagará con intereses. Primero, era plata que estaba proyectada más allá del año 2040. Es decir, lo que se hizo fue traer a valor presente flujos que venían después del año 2040, tomarlos prestados y pagarlos con una mejor rentabilidad que la que tienen hoy. Y en Colombia ya varias denuncias han surgido por corrupción en el manejo de los recursos destinados para atender la emergencia por el coronavirus. Sobre estos temas, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, tiene una propuesta de cómo usar la tecnología para evitar la corrupción en los países. Por eso, saludo al doctor Camilo Cetina. Él es ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de ese organismo. Doctor Cetina, buenas noches. ¿Y de qué se trata ese estudio que hicieron ustedes? Buenas noches. Mira, lo que nosotros hicimos fue un inventario de diferentes iniciativas que ya existen en América Latina y en el mundo sobre mecanismos de transparencia y de visibilidad de la contratación pública y del gasto que tiene que ver con la emergencia sanitaria, en este caso el coronavirus. También hacemos un inventario de algunos antecedentes de corrupción que en otras epidemias y que en otras pandemias y otras situaciones de emergencia se han presentado y que dejan lecciones sobre las cuales hay que, digamos, desarrollar unos aprendizajes. Las innovaciones digitales en este caso se constituyen como un mecanismo de defensa y un mecanismo de minimización de riesgos de corrupción. ¿Y cuáles serían esas herramientas digitales que se podrían utilizar para combatir la corrupción en estos casos? Bueno, mira, primero que todo el tema de los datos abiertos y de la calidad del dato, sobre todo en materia de gasto público y en materia de contratación pública. Entonces, cuando un país o cuando una entidad del Estado tiene abierta la información, abierto el dato, y por abierto me refiero a que sea reutilizable, a que sea leíble por máquina y a que no le cueste a nadie la consulta y la reutilización de esos datos, tenemos, digamos, una primera puerta de entrada. Después esos datos tienen que estar estructurados, es decir, deben tener un orden y deben tener una forma en la cual uno puede, digamos, leer e interpretar la información que agregadamente ellos nos despliegan.
Los portales, por ejemplo, de Chile y el portal de Colombia de contratación pública, por ejemplo, ya están avanzando muchísimo en materia de datos abiertos. Otro mecanismo es el presupuesto basado en resultados. Este es otro mecanismo en el cual se digitaliza la información y se pone, digamos, hacia el público la información sobre el gasto en la emergencia, y solamente se hacen los giros cuando se están mostrando resultados en materia, digamos, de la atención de la emergencia. Y hay otro mecanismo que nosotros también señalamos, y es un mecanismo de alertas permanentes a los posibles proveedores de servicios o de bienes que sirven en la emergencia, para que tengan alertas automáticas cada vez que los estados necesitan demandar o tienen necesidades de abastecimiento en materia de bienes y servicios para la atención. De modo que usted logra una máxima publicidad y a la vez logra también una maximización de las propuestas que le puedan llegar para poder elegir la mejor. ¿Y quién administra estas herramientas? ¿El gobierno nacional? Pues para que no caigan, digamos, en poder estas herramientas de pronto tal vez de funcionarios que estén inmersos en corrupción. La ventaja de los datos abiertos es que todo el mundo puede acceder a esa información, independientemente de si tú eres o no un corrupto, qué pena que lo pongan esos términos, pero cualquier ciudadano, organización de la sociedad civil, medios de comunicación como ustedes, oficiales del gobierno, todos acceden a la misma información, y eso ya genera una cultura, digamos, del control y de la visibilización, digamos, de la información. Lo segundo es que en materia, por ejemplo, de contratación pública y de gasto público, generalmente son los ministerios de Hacienda, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, es la Agencia Nacional de Contratación Pública, la Colombia Compra Eficiente, quien guarda, por ejemplo, parte de esa información a través del Sistema Electrónico de Contratación, que es el SECAUP, que, como yo dije, ya tiene unos avances en materia de estructuración de datos y de datos abiertos, y de hecho nosotros también señalamos en el paper y en la investigación la experiencia que ellos tienen frente al acuerdo marco de precios y frente a la digitalización del acuerdo marco, es decir, de la posibilidad de abastecer en masa una gran cantidad de bienes y servicios sobre proveedores que ya han sido seleccionados y que ya han pujado mediante licitaciones públicas. La digitalización de ese proceso es un avance, digamos, en materia de contratación acá en Colombia. Doctor Cetina, muchas gracias por toda esta explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Volvemos a Signo Pesos. La presión financiera que se está presentando en muchas empresas por cuenta de las medidas de aislamiento que ha generado que algunos empleadores estén pensando, eso ha generado que algunos empleadores piensen, por ejemplo, reducir salarios. Sin embargo, esta es una opción que tiene sus reglas. Gremios como FENALCO han planteado al Ministerio de Trabajo la necesidad de permitir acuerdos colectivos en las empresas que modifiquen temporalmente las condiciones de los contratos laborales, manteniendo la nómina pero con un salario menor. Esta medida ya la han implementado internamente empresas como Avianca. En esta situación sin precedentes en la historia, en Avianca hemos tomado medidas laborales tendientes a conservar el mayor número de empleos posibles. Los expertos dicen que una disminución del salario es posible solo con la expresa voluntad del trabajador. No se puede de manera súbita y unilateral decir la empresa es que por el coronavirus o por el valor del petróleo que ha bajado vamos a reducir los salarios a los empleados. No, eso se requiere una concertación de las dos partes. En el marco de las facultades especiales que ejerció el gobierno, se permite y se reglamenta la suspensión de los aportes a pensión por un periodo de 2 meses. En estos 2 meses cotizaríamos el 3%, solo el 3%, 75% por cuenta de la empresa, el 25% de ese 3% por cuenta de los trabajadores. De manera que en los acuerdos que se hagan, pues deberá indicarse que en el evento que sea determinación unilateral por parte de la empresa, situación que no debería darse, debería liquidarse con el valor anterior a la reducción del salario. Y hace poco tiempo, recuerde usted, comenzó en Colombia el boom del cultivo de la marihuana con fines medicinales. ¿Qué estará pasando con esta industria en medio de esta crisis? Juan Fernández nos cuenta la movida empresarial. Juan, buenas noches, adelante. Víctor, buenas noches. Quiero contarle que después del boom del negocio de la marihuana medicinal en Colombia, parecería que empieza a haber un reacomodo dentro de ciertas compañías y de sus operaciones en el país. Como sabe, varias de esas empresas tienen sus casas matrices en Canadá y después de años de inyectarle plata al negocio y ver resultados en algunos casos negativos, empiezan a tomar medidas. El caso de hoy es el de Canopy Growth, una de los jugadores más importantes de esa industria, quizás el principal cultivador canadiense de marihuana medicinal, y sus fuertes cambios globales que tocan con
impulso y fuerza a Colombia y que buscan alinear mejor la oferta y la demanda y al final el negocio pueda continuar. Crece la compañía, su capacidad de producción en Canadá y que pues quizás a través de esto pueda satisfacer la demanda del consumidor en el futuro. Juan, y hablando de futuro, ¿cuál es la decisión de Canopy sobre Colombia? Pues Víctor, de esa forma Canopy dejará de operar en sus instalaciones de cultivo en Colombia y pasará a lo que llama un modelo de activos ligeros que aprovecha a los proveedores locales de materias primas. Parecería entonces, y por otras medidas de la compañía en otros países también, que hay abundancia de cáñamo. Canopy tiene o va a dejar de tener, después de su medida mejor, más de 125 hectáreas de cultivos que están ubicados en el departamento del Huila. Pero en todo este tema, en Colombia también juega un papel el tema de la regulación. La ventaja competitiva del cultivo en Colombia ha estado en ofrecer bajos costos iniciales y laborales y la promesa al final de una regulación estable, pero las regulaciones, licencias y la burocracia en el país están alertando a las empresas. Juan, cuando se empezó a hablar de este negocio se creía que iba a ser lo más exitoso del mundo, una mina de oro, el tema de la marihuana medicinal. Al parecer no es así, ¿o usted qué está viendo? Víctor, depende, pero lo cierto también es que esas grandes compañías están perdiendo más plata de la presupuestada. Los productores canadienses acumularon pérdidas cercanas a los 4.500 millones de dólares en 2019, pero Canopy tiene, en el caso de Colombia, un punto a favor, y es ese acuerdo con el fabricante de medicamentos Procaps, que está ubicado en Barranquilla, para desarrollar y fabricar productos para Canopy basados en marihuana. Y desde ese tipo de productos más especializados es desde donde la compañía canadiense apalancará su crecimiento. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre negocios relacionados esta vez con la industria de la marihuana medicinal. Muy interesantes sus movidas, como siempre, Juan. Lo esperamos la próxima semana. Feliz noche. Así es, Víctor. Nos vemos la semana que entra. Seguimos en Signo Pesos. Los colombianos aún siguen con dudas sobre los trámites de tránsito y transporte que tenían pendientes por realizar. El Ministerio de Transporte emitió un decreto mediante el cual prorroga y suspende algunos de estos procesos. Ante la emergencia sanitaria que vive el país, el gobierno lanzó un salvavidas para trámites de tránsito pendientes en los siguientes casos. Licencia vencida. Si su pase de conducción está vencido, podrá seguir manejando su vehículo y no se le impondrá un comparendo. Eso sí, tendrá que llevarla y mostrársela al uniformado de tránsito cuando sea requerido. Revisión técnico-mecánica. El decreto suspendió la operación de los centros de servicios para revisión técnico-mecánica y de gases. En caso de que haya expirado este documento, el gobierno también prorrogó su vigencia. También deberá aportarlo en su vehículo. No se impondrá ninguna clase de sanción que contempla el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esto quiere decir para aquellas personas que conducen un automotor o se desplazan en vehículos que están debidamente exentos en el decreto. Seguro obligatorio. En este caso, el decreto contempla que sí es necesario renovarlo y portarlo. Si la fecha de su SOAT está vencida, deberá renovarlo vía internet. Si no, será multado. Comparendos. El gobierno suspendió los tiempos establecidos para apelar o pagar con descuento un comparendo impuesto por la Policía de Tránsito. Así las cosas, ese beneficio será aplicado una vez se levante la cuarentena. Los términos para hacer trámites como traspasos, solicitud de placas, entre otros, también se prorrogan. Una vez se levante la cuarentena, volverán a reactivarse los términos y los conductores tendrán que ponerse al día. El éxito del teletrabajo depende en buena medida de las tecnologías que usen las empresas y los empleados que están en sus casas. Un experto nos cuenta cómo hacer para evitar el fracaso. Hola a todos. Como probablemente muchos de nosotros y nuestras empresas estamos enfrentándonos a los retos de trabajar desde casa, hoy les comparto 4 recomendaciones. La primera, no arranquen a trabajar desde casa pensando que lo único que se necesita son computadores y sistemas de videoconferencia. Asumamos este reto como una iniciativa de transformación digital que tiene en cuenta los ejes de personas, procesos y tecnología, donde miramos también temas como la efectividad de los equipos, la productividad de los equipos, estilos de liderazgo, formas de trabajo. Hay mucho conocimiento allá afuera acerca de
cómo hacer que esto funcione bien, que trabajar de forma remota funcione bien. Revisen esa información, acompáñense bien. Hay consultores como nosotros en DaVinci que hemos acompañado en estas iniciativas y podemos ayudarlos a estructurar un buen plan para que esto no los impacte negativamente. Segunda, adopten una cultura con orientación a resultados. No midan el desempeño de los equipos por la cantidad de horas que trabajan o la cantidad de tiempo que están frente a un computador. Dejemos muy claro lo que se espera de cada uno de los equipos, los resultados claves que queremos que se logren y midamos el avance diariamente. La tercera, cuiden los efectos del aislamiento social. Reúnanse virtualmente a conversar y hablar más allá de temas formales de trabajo. Esto ayuda a mantener la unidad de los equipos, a mantenerlos motivados y a mantenerlos productivos. Y la cuarta, habiliten la tecnología correcta. No solo correo y videoconferencias. Usen sistemas de firma electrónica como DocuSign o plataformas de colaboración como G Suite de Google. Esto va a ayudar a que naveguemos esta coyuntura de una forma mucho más fácil y simple. Espero que les sirva y cuídense todos. Gracias. Claro que nos sirven esas recomendaciones. Y esa es la cifra del día. Escuche bien, 4,9% y corresponde al nivel al que podría llegar este año el déficit fiscal del gobierno colombiano por cuenta de la emergencia del coronavirus. La meta inicial de ese déficit era del 2,2%. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal cree inclusive que ese déficit puede ser mayor al previsto y le dio, entre otras, autorización al gobierno nacional para hacer gastos extraordinarios a fin de atender la emergencia por esta pandemia. Si se cumple esta proyección, sería el mayor déficit desde que existe la regla fiscal en Colombia. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar subió, se acerca nuevamente a los 4.000 pesos, tasa representativa del mercado. Desde mañana y durante el fin de semana hasta el próximo lunes será de 3.973 pesos con 6 centavos. Subió 30 pesos con 14 centavos. El petróleo de referencia Brent, de referencia para Colombia, bajó, o mejor, subió 1,73%. El que bajó fue el estadounidense WTI. El Brent quedó en $28 con 30 centavos por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.180.000 pesos por carga durante el fin de semana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,87%. La acción que más subió en nuestro mercado bursátil fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 7,35%. Y la que más cayó fue la acción del Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 15%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. 65 estaciones de combustible en el país están siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio porque presuntamente siguen vendiendo la gasolina a precios más elevados que los permitidos. Están ubicadas en Boyacá, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño, Caldas y otros 4 departamentos. Así terminamos por hoy. El próximo lunes los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.